Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Como os decía ayer y os lo recuerdo ahora, mañana domingo, en frente de los ayuntamientos de muchas ciudades de España, la organización Plataforma Elecciones Transparentes va a dar a luz, va a contar a todos los españoles que quieran estar allí, los medios de comunicación que quieran estar allí, los resultados del recuento manual de las últimas elecciones generales celebradas en España y hechas por ciudadanos anónimos españoles de a pie, que voluntariamente quisieron hacer esa labor. Y ellos dicen que van a denunciar la ilegitimidad de origen de Pedro Sánchez. Se invita, por tanto, y se anima a todos los españoles que puedan a acudir a los ayuntamientos a partir de las 13 horas, salvo Murcia, a las 12. Más información, por favor, vean la información en la descripción del vídeo que aquí ahora os presentamos. Ahí tenéis todos los datos, la página web y todo. Y ahora una más, en esta ocasión de el cardenal Marx. El cardenal Marx es uno de los hombres de confianza de Bergoglio y se ha descolgado con estas declaraciones. Donde quiera que se propague el miedo al infierno, el evangelio no puede funcionar. Eso es una soberana barbaridad. Frente a eso tenemos lo que dice el doctor de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que dice: extraña ceguedad es no pensar en el infierno, el pensar en él y no temerlo es un furor monstruoso. El pensar en él, temerle y no hacer todo lo imaginable para evitarlo es deplorable locura. Pensemos pues en el infierno para temerlo y temámosle para no caer en él, porque es casi imposible que un alma que piensa seriamente en el fuego eterno se resuelva a pecar, al menos con tanta facilidad. Todo lo contrario de lo que dice el cardenal Marx: donde quiera que se propague el miedo al infierno, el evangelio no puede funcionar. Ustedes elijan. El cardenal Marx, hombre de confianza de Bergoglio, que sigue el pensamiento de Bergoglio, o el santo doctor de la Iglesia, que por si todavía no lo tienen claro, les digo unas pocas palabras más, pensamientos de este santo doctor. Este pensamiento del infierno es una barrera que contiene al alma, un freno que la sujeta y un obstáculo que le opone la gracia para impedir que vaya donde la llevan el demonio y sus pasiones. Ese pensamiento la hace al alma más humilde, más circunspecta y más vigilante, y me atrevo a decir, prosigue San Juan Crisóstomo, que ninguno de los que tienen a la vista el infierno caerá en él, así como ninguno de los que le ignoran sin prestarle atención se escapará del infierno. Pues estas son las enseñanzas de un santo doctor en absoluta y total oposición al cardenal Marx, que dice que donde quiera que se propague el miedo al infierno, el evangelio no puede funcionar. Esto es la iglesia que tenemos infestada por la anti-iglesia en lo más alto de la cúspide. Y ahora algo que me cuenta un sacerdote que me ha llamado y por teléfono me lo ha dicho. Dice que es algo que está ocurriendo en todas partes, en todo el mundo. Forma parte del terror rojo que siembra la iglesia bergogliana y que él dice que se resume en que usan el método del silencio. No te contestan, tú eres sacerdote, tienes algún tipo de discusión, no discusión, sino falta de acuerdo o lo que sea, ¿no? que hay que dialogar, pero que tú muestras frente a tu obispo tu postura, y hay obispos bergoglianos que utilizan ese método del silencio, de que no te contestan, que dejan al sacerdote, me cuenta este sacerdote, que se vaya desmoronando psicológicamente para que se autodestruya y para que cuando ya llegue al límite no tenga más remedio que volver con la cabeza agachada como un perro, no teniendo más remedio que venderse por un plato de lentejas. Esto me dice que está pasando en todas partes. Me cuenta el ejemplo de Estados Unidos, que todos lo vimos, cuando un sacerdote tuvo también problemas en su parroquia porque él se empeñaba en poner reclinatorios para que la gente pudiera comulgar de rodillas, y eso provocó que le expulsaran y que tuviera que dormir en un coche, en la calle. Ahora os quiero contar una mejor noticia, porque vamos a escuchar las palabras de un gran santo. En esta ocasión es San José María Escrivá de Balaguer. Vamos a leer unas cartas, unos textos recogidos por el padre Aver Asturi, que ha publicado en Infocatólica, y que nos dan unas pistas muy buenas, que ya este santo en los años 70, antes del 75, que fue el año en el que él murió, escribía y que advertían la crisis tan grande en la que empezaba a asumirse la Iglesia y que ahora ya ha llegado a unos límites insospechados.
Fijémonos lo que decía. Os escribo para que estéis prevenidos ante los asaltos del diablo. Tú y yo, tenlo presente, hemos venido a entregar la vida entera. Honra, dinero, progreso profesional, aptitudes, posibilidades de influencia en el ambiente, lazos de sangre, en una palabra, todo lo que suele acompañar la carrera de un hombre en su madurez. Todo ha de someterse a un interés superior, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Si algo en nosotros quedara voluntariamente al margen de ese intento, sería señal cierta de que habríamos emprendido el descamino de vivir para nosotros mismos, y como sugiere San Agustín, estamos muertos para él cuando vivimos para nosotros. No olvidéis el particular empeño que pone en estos tiempos el demonio para lograr que los fieles se separen de la fe y de las buenas costumbres cristianas, procurando que pierdan hasta el sentido del pecado con un falso ecumenismo como excusa. ¿Les suena de algo todo esto? Lo estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y además promocionado desde lo más alto. Deseamos tanto como el que más lo desee la unión de los cristianos y aun la de todos los que de alguna manera buscan a Dios, pero la realidad demuestra que en esos conciliábulos unos afirman que sí y sobre el mismo tema otros lo contrario. Cuando a pesar de esto aseguran que van de acuerdo, lo único cierto es que todos se equivocan, y de esa comedia con la que mutuamente se engañan, lo menos malo que suele producirse es la indiferencia, un triste estado de ánimo, en el que no se nota inclinación por la verdad ni repugnancia por la mentira. Se ha llegado así al confusionismo y se aniquila el celo apostólico. Fíjense, dicho con otras palabras más actuales, se ha conseguido armar lío, y lío del bueno. Se ha llegado, repito, dice Monseñor Escrivá de Balaguer, se ha llegado así al confusionismo y se aniquila el celo apostólico, que es lo que le falta hoy a la inmensa mayoría de los sacerdotes. No tienen celo apostólico, celo por la salvación de las almas, y más si desde arriba te están diciendo que no hay que tener celo apostólico, que eso es una solemne tontería. Que ese celo apostólico que se aniquila dice que nos mueve a salvar la propia alma y la de los demás, defendiendo con decisión la doctrina sin atacar a las personas. Ay, si una hija mía o un hijo mío perdiera esa soltura para seguir el ritmo de Dios y con el correr del tiempo se me apoltronara en su quehacer temporal en un pobre pedestal humano y dejara crecer en su alma otras aficiones distintas de las que enciende en nuestros corazones la caridad de Dios. Cuando escritores embusteros que se atreven en su soberbia y en su ignorancia, quizá en su mala fe, a calificarse como teólogos perturban y oscurecen las conciencias, cada uno de nosotros ha de anunciar con mayor fuerza la doctrina segura a través de un proselitismo incesante. ¿Qué diría hoy Monseñor Escrivá de Balaguer cuando nos están diciendo que el proselitismo en ningún caso, que es el peor de los venenos, que Bergoglio en las últimas Navidades a unos niños en un colegio de Roma les dijo que no hicieran proselitismo de ninguna manera? Estamos en continuo contacto, prosigue Monseñor Escrivá de Balaguer, con la realidad eterna y terrena, realidad que solo admite una postura, vivir en la Iglesia de siempre. Y es que ahora ya no vivimos en la Iglesia de siempre, ahora vivimos en la Iglesia del nuevo paradigma. Es cierto que en alguna ocasión el hecho de tener y propugnar la verdad, algunos lo interpretan falsamente como un acto de soberbia, como si nos preocupáramos de salvaguardar un derecho a nuestra vanidad personal, cuando cumplimos estrictamente un enojoso deber. Dignidad, firmeza, valentía. Resulta difícil descubrir gentes que procedan con esa reciedumbre. Adelante, pues, a no olvidar que la verdad no tiene más que un camino. Esto, y más hoy, y aún más en algunos círculos eclesiásticos, choca, y no me extraña que choque, porque la lógica de Dios desafía abiertamente a la lógica de los hombres. Unos, con pretexto de evangelizar el mundo, se afanan en ceder y ceder, desvirtuando la sal cristiana. Lo que a mมme decía el amigo que me envió la carta diciendo que era más seguro dedicarme solo a evangelizar, como ustedes recuerdan, que se la leí el otro día algunos fragmentos, pero que no denunciara la realidad de la Iglesia, atacada por la antiiglesia para destruirla desde dentro. Nosotros procuramos o procuraremos exigirnos y exigir mucho, hijos míos. Nos ha ido así muy bien, perseverar así, perseverar, a pesar de las resistencias de nuestra personal debilidad, justamente por el convencimiento de nuestra flaqueza. Nos consta que cediendo no se consigue nada. Pero la humanidad actual, me diréis, no se presenta nada propicia para entender estos deseos de total dedicación a Dios. Efectivamente, el viento corre dentro y fuera de la Iglesia, parece muy ajeno a aceptar
estos requerimientos divinos tan profundos. Ya os dije que en otra ocasión que el cristiano del futuro, que ya estamos en ese futuro, el cristiano de hoy o era místico o no sería cristiano. Es decir, hoy en día hay que tener una relación profunda con el Señor, en la oración, en la formación, en la sana doctrina. Personas alejadas, de hecho, de Jesucristo, porque carecen de fe, han ido fomentando un clima de renuncia a toda lucha, de concesiones en todos los frentes. Y así, cuando el mundo ha necesitado una fuerte medicina, no ha habido poder moral capaz de parar esta fiebre, esta organizada campaña de impudor y de violencia que el marxismo explota tan hábilmente para hundir aún más al hombre en la miseria. Pues así es el marxismo, la teología de la liberación que tanto apoya y promueve esta iglesia liderada por Bergoglio. Se escucha un colosal non serviam en la vida personal, en la vida familiar, en los ambientes de trabajo y en la vida pública. Las tres concupiscencias, el mundo, el demonio y la carne son como tres fuerzas gigantescas que han desencadenado un vértigo imponente de lujuria, de engreimiento orgulloso de la criatura en sus propias fuerzas y de afán de riquezas. Toda una civilización se tambalea, impotente y sin recursos morales. No cargo las tintas, hijos míos, ni tengo gusto en dibujar malaventuras. Basta abrir los ojos, es lo que digo yo siempre. Hoy en día tenemos que abrir más que nunca los ojos ante la realidad en la que estamos. Basta abrir los ojos y eso sí, no acostumbrarse al error y al pecado. Un lamentable modo de acostumbrarse ha ocasionado la petulancia de algunos eclesiásticos, que posiblemente, para encubrir su esterilidad apostólica, llamaban signos de los tiempos a lo que a veces no era más que el fruto, en dimensiones universales, de esas concupiscencias personales. Con ese recurso, en lugar de imponerse el esfuerzo de averiguar la causa de los males para ofrecer el remedio oportuno y luchar, prefieren claudicar estúpidamente. Los signos de los tiempos componen la tapadera de este vergonzoso conformismo. Es decir, por mucho que estemos en el tiempo que estemos, eso no nos exime de luchar totalmente por el Señor y por su causa. Hijos míos, inactivos no vamos a quedarnos. Equivaldría a desertar. Es hora de exigencias en la conducta. Cada uno debe considerarse personalmente comprometido a responder con generosidad, fidelidad a la vocación recibida. Hay que pelear y resistir, hijos. No cabe más solución que ir contra la corriente, ayudándonos a mantenernos fieles. En esta última decena de años, muchos hombres de iglesia se han apagado progresivamente en sus creencias. Esto es lo que no tenemos que permitir. Que la situación de gran apostasía apague nuestra luz. Como dicen en cursillos de cristiandad, si tu luz se apaga, ¿cuántos caminarán a oscuras? Tú tienes que ser luz, por pequeñita luz que seas, tenemos que ser luz, la luz de Cristo. Personas con buena doctrina se apartan del criterio recto, poco a poco, hasta llegar a una lamentable confusión en las ideas y en las obras. Un desgraciado proceso que partía de una embriaguez optimista por un modelo imaginario de cristianismo o de iglesia, que en el fondo coincidía con el esquema que ya había trazado el modernismo. El diablo ha utilizado todas sus artes para embaucar, con esas utopías heréticas, incluso a aquellos que por su cargo y su responsabilidad entre el clero deberían haber sido un ejemplo de prudencia sobrenatural. El último vídeo que os enviaba era de las declaraciones de Monseñor Castillo, el arzobispo de Lima, donde se burlaba de los cristianos que quieren vivir su fe como soldados de Cristo. Si no lo han visto, véanlo porque es patético y verdaderamente lamentable e injustificable. Resulta muy significativo que quienes promovían todo este fenómeno de desmejoramiento solían escamotear las exigencias cristianas de reforma personal, de conversión interior, de piedad, para abandonarse con un obsesivo interés a denunciar defectos de estructura. Entraban ganas de clamar con el profeta: basta de comedias hipócritas, a confesar los propios pecados, a tratar de mejorar cada uno, a rezar, a ser mortificados, para ejercitar una auténtica caridad cristiana con todos. Pues así terminan estas palabras de este gran santo, que las hemos traído aquí para que nos hagan reflexionar a todos de cuál es la enfermedad y cuál es la medicina que hemos de poner y cómo hemos de tener cuidado para no dejarnos arrastrar por los falsos pastores y sus errores. La auténtica caridad cristiana exige la vida de gracia, luchar contra el pecado, algo que ya nos enseña y se desprecia. Cuando Bergoglio llega a decir que en una situación objetiva de pecado se puede estar o tener la gracia santificante, ya es para apaga y vámonos.
Y esto lo dijo en Amoris Laetitia: ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Frente a estas declaraciones de Amoris Laetitia, en el punto 301, un artículo de Luis Fernando que titula «Cuando se retira la anilla a una granada, explota». Os dejo también el link por si queréis leer este artículo de Luis Fernando, donde viene a decir eso. En realidad todo parte de la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se pueden cumplir sus mandamientos. Sin fe cualquier barbaridad puede ser justificada. Quienes no creen en el poder de la gracia de Dios para que el cristiano se libere del pecado de verdad, no solo de modo forense, buscan la manera de burlarse de la ley de Dios. Sin fe, sin fe, sin fe. Que la persona que supuestamente está puesta ahí para confirmarnos en la fe, pues, como dice Luis Fernando, no tenga fe, pues ya está todo dicho. Terminamos con nuestra oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, que nos pidió que rezáramos cada día. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén.